El día de hoy vamos a iniciar este segundo parcial con lo que es la revolución marxista. ¿Por qué se llamó revolución marxista? Porque inició en el mes de marzo. Esta revolución se dio para sacar al presidente del poder. Recuerde cuál fue el presidente que estábamos viendo nosotros. Vicente Rocafuerte. Estábamos viendo Juan José Flores. Recuerde, Juan José Flores fue el primer presidente, de ahí fue Vicente Rocafuerte y volvió Juan José Flores 2 veces más. O sea, estuvo 3 veces en el poder. Entonces, el general Juan José Flores en su tercer gobierno elaboró la llamada Carta de la Esclavitud. ¿Por qué se la llamó la Carta de Esclavitud? Recuerde usted, era la Constitución en la que él decía que el presidente ya no iba a gobernar 4 años, sino 8 años, con la finalidad de él quedarse o esclavizarse en el poder y que nadie lo pueda sacar. Entonces, por eso a esa Constitución se le llamó la Carta de la Esclavitud. Y aparte, él puso un impuesto. ¿De cuánto era el impuesto? 3 pesos. Todo esto ya habíamos visto la semana antes de exámenes. Él había puesto un impuesto de 3 pesos para cada hombre. ¿Ya? Entonces, este impuesto ya era un impuesto que pagaban los indígenas. Solamente pagaban los indígenas, pero ahora tenían que pagar todas las personas. Hasta de las clases altas, todos tenían que pasar. Entonces, esto fue lo que causó que ya no querían que el presidente Juan José Flores siguiera. Y comenzó lo que es la revolución marxista. Recuerde que el presidente Juan José Flores, en su tercer periodo de gobierno comenzó en 1843 y en 1845 lo sacaron del poder. Solamente estuvo 2 años. El intento de Flores de prolongarse en el poder por 8 años a través de la Carta de la Esclavitud hizo que los sectores opositores se levantaran en una rebelión. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Está claro, entonces. Ya él se quería esclavizar en el poder, ya la gente no lo quería, ya estaba poniendo muchos impuestos, entonces comenzaron la revolución para poder sacar. Entonces, en marzo, la revolución comenzó el 6 de marzo, por eso se llama revolución marxista, porque empezó en marzo de 1845. Vicente Ramón Roca, José Joaquín de Olmedo y Diego Noboa, que ellos eran unos líderes políticos, ellos fueron los que lideraron el movimiento para sacar al presidente Juan José Flores. Entonces, estos 3 personajes que lideraron eso, sacaron al presidente y nombraron a Vicente Ramón Roca, y él fue el 4º presidente de nuestro país. Vicente Ramón Roca, uno de los líderes que sacó al señor Juan José Flores de la presidencia. ¿Tiene alguna pregunta? No, ya, listo, seguimos. ¿Ya? La revolución marxista fue una expresión del fortalecimiento en las diferentes regiones. La revolución marxista expresó la presencia y el reconocimiento de los mestizos. Recuerde usted que antes solamente los criollos o los blancos podían tener puestos en la política, los mestizos no. Pero con la revolución marxista ahora sí los mestizos podían tener cargos políticos. Y los ingresos económicos que había en Guayaquil en base al cacao subieron, mejoraron mucho estos tipos de ingresos. Aquí vemos entonces la siguiente línea de los siguientes presidentes después del florianismo. Recuerde que se le llamó florianismo porque el presidente Juan José Flores estuvo 3 veces en el poder. Después de que sacaron al presidente Flores, asumió el poder Vicente Ramón Roca. Él estuvo 4 años en el poder, como normalmente lo tiene cualquier presidente, pero el gobierno de él, de Vicente Ramón Roca, fue inestable. ¿Qué quiere decir? Él no tuvo un periodo de gobierno bueno o tranquilo porque
Los partidarios o las personas que defendían o que estaban en unión con Juan José Flores estaban siempre atrás de él. Siempre querían hacerle algún sabotaje, algún golpe de Estado, siempre querían sacarlo del poder. Entonces él tuvo un periodo de gobierno muy inestable porque tenía que defenderse de los opositores de Juan José Flores. Y asimismo terminó su presidencia, asumió Manuel de Ascasubi. Después estuvo Diego Noboa. Diego Noboa solamente estuvo 9 meses y le quitaron el poder, que fue José María Urbina. Nos vamos a quedar hasta José María Urbina porque con él vamos a ver el día viernes. Él tuvo un periodo de gobierno que hizo una obra muy importante y la vamos a ver el viernes. Pero en sí comenzamos con la Revolución Marxista, como ya le dije. Asumió Vicente Ramón Roca y todos estos presidentes siguieron este de aquí, como usted puede ver, mire, Manuel de Ascasubi, ¿cuánto tiempo duró en el poder? Un año. Un año. Y aquí no tiene 9 meses. Solo estuvo 9 meses, le quitaron el poder y comenzó el poder de José María Urbina, que es lo que vamos a ver el día viernes. A ver, ¿tiene alguna pregunta? No. Ya vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver un pequeño video sobre todo lo que hemos visto desde el primer presidente, como para que usted lo recuerde, porque usted ya sabe todo lo que pasó desde el periodo de Juan José Flores. Entonces preste atención, que igual yo estoy observando si usted está viendo el video. Revolución marxista. Recordemos un poco de historia. En el año de 1830, en el estado del Ecuador, de la República de Colombia, y para ser más exacto en la fecha, el 13 de marzo, en la ciudad de San Pedro de Riobamba, se firma la primera constitución de la República, en la cual se designaba como presidente al venezolano general Juan José Flores. Y con esto damos paso al comienzo de una nueva era en el territorio ecuatoriano, denominado el florianismo. Esta época corre desde 1830 a 1845, con una breve pausa y un final esperado. Del florianismo podemos decir que fue un ingreso con pie izquierdo a la era republicana, ya que la nación se desaceleró en todos los campos. En todo el país se veía descuido por parte de las autoridades y del gobierno central, ya que el presupuesto era destinado más para salario que para obras. Ante todo esto, Guayaquil reaccionó. El 10 de septiembre de 1834 aclamó como presidente al señor Vicente Rocafuerte y consigue su victoria en la batalla de Miñarica, cerca de Ambato, y así empezó su periodo de jefe supremo, y para agosto de 1835 fue elegido presidente constitucional, comenzando así un periodo de 4 años, que resultó uno de los más fructíferos en la historia del Ecuador. Pero al terminar su mandato, el Congreso reelige a Flores para un segundo mandato que va desde 1838 a 1843. Y él, en un intento de seguir en el poder, manda a rehacer la Constitución. Con esto empieza la tercera Carta Magna de 1843, en donde citamos textualmente en el artículo 57: el presidente y vicepresidente de la República durarán en sus funciones 8 años y no podrán ser reelegidos para los mismos destinos, sino después de pasado un periodo constitucional del fijado en esta Constitución. Y además de eso, se suma la imposición de un impuesto a todos los varones de entre 22 a 55 años de 3.5 pesos para el pago de una deuda externa, que en ese tiempo ascendía
a 23 millones de pesos. Otro golpe a la salida de Flores fue que los civiles estaban cansados de que los militares estuvieran al mando. Y así empieza a organizarse una lucha por los derechos de los civiles llamada la Revolución Marxista. La revolución se inició el 6 de marzo en Guayaquil, debido a la mala administración del general Juan José Flores en calidad de presidente de la nación. Los personajes promotores dentro de la organización del movimiento fueron Diego Noboa, José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y el expresidente Vicente Rocafuerte. El 5 de marzo de 1845 por la noche se reunió Ayarza con el general Elizalde y 5 o 6 jefes militares que creyeron llegaba la ocasión de hacer revivir la causa que habían sostenido desde 1833 a 1835. Ayarza, dejando fuera a sus compañeros en un solar vecino, entró al cuartel de artillería, se apoderó de la guardia de acuerdo con el oficial que la mandaba, arrestó al comandante Barceló, que le había reemplazado, se puso a la cabeza de la tropa e hizo entrar a los demás compañeros. Enseguida mandó Elizalde llamar a otros comprometidos que había liberado y armó a los presos de la cárcel. La juventud guayaquileña se levantó en armas y se tomó el cuartel de artillería, defendido valerosamente por el general Thomas Charles Wright, nombrando un gobierno provisional integrado por los más destacados y eminentes ciudadanos de la época, José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, 3 guayaquileños que representaban de los distintos departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, respectivamente, los cuales implementaron nuevos símbolos patrios. Después de la captura de las fuerzas gobernantes y antes de firmar la rendición, el general Flores exigió que se firme un tratado en donde se le brinden amplias garantías a él y a sus seguidores. Listo, entonces esto era un resumen de lo que ya habíamos visto desde el comienzo del florianismo hasta la Revolución Marxista, cuando sacaron al presidente Flores del poder. Vaya Salomé. Martín, creo que hablé claro al respecto del momento de bostezar. Ya. Ahora sí, vamos con las preguntas. Hasta eso yo tomo asistencia. ¿Listo? A ver, Sebastián Fernández. El siguiente presidente después del tercer gobierno de Flores fue Vicente Ramón Roca. Vicente Ramón. Ya, seguimos. A ver, Daniel, la Constitución de 1843 también fue llamada. La Revolución Marxista. No, esa no es la respuesta. A ver, Alan, la Constitución de 1843 también fue llamada. Florianismo. Ustedes nos leen bien las preguntas, ¿no? A ver, Marcos. Carta Magna. La tercera carta que fue la tercera carta magna que fue llamada la Carta de la Esclavitud. Exacto, esa es la respuesta. La Constitución de 1843, recuerde
que la Constitución también se le llama Carta Magna. Pero en 1843 tuvo un nombre, apague el micrófono, tuvo un nombre, se puede decir, un nombre diferente, o se le llamó Carta de la Esclavitud por el hecho de que el presidente quería estar más tiempo de lo que normalmente era, que eran 4 años, él quería estar 8 años, por eso se le llamó Carta de la Esclavitud, pero es la Constitución. A ver, Rihanna. En el gobierno de Vicente Ramón Roca fue muy inestable porque tuvo que enfrentar a los que apoyaban en el gobierno a Juan José Flores. Exacto. A los aliados del general Flores. A ver, Briana. Después de Vicente Ramón Roca, ¿quién asumió la presidencia? Manuel de Ascasubi. Casubi. Manuel de Ascaso. Saberse todos los presidentes que estuvieron en nuestro país no es algo que uno se los pueda saber de memoria, pero recordar los que fueron más importantes o los que tuvieron algo trascendental en nuestro país, bueno, eso sí, pero saber quién fue uno tras de otro exactamente es como un poquito difícil porque fueron muchos, pero hasta el momento ya sabemos, Juan José Flores, Vicente Rocafuerte, 2 veces más Juan José Flores, Vicente Ramón Roca, Manuel de Ascaso. De ahí, Diego Noboa. Y por último, el general José María Urbina, que es el que vamos a ver el día viernes. ¿Listo? ¿Terminaron? Sí. Ya le comparto la tarea. Sí. La tarea está súper fácil. Establece 2 antecedentes y 2 consecuencias de la revolución marxista. Usted sabe cuáles fueron las causas para comenzar esa revolución y sacar al presidente del poder. Ahí, bueno, ahí usted tiene que escribir que, bueno, el presidente hizo la Carta de la Esclavitud, se quería sentar en el poder, que puso los impuestos. Entonces, eso fue los antecedentes para poder sacarlo y para poder iniciar la revolución marxista. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Lo sacaron del poder, asumió el poder el señor Roca, pero bueno, tuvo un periodo inestable porque no podía, ya gracias a los aliados de Flores no lo dejaban asumir en el poder. Bueno, entonces ahí usted escribe. Y aquí dice, explica qué fue el florianismo. Usted ya sabe, ¿qué significa la palabra florianismo? Juan José Flores. ¿Y cómo llegó a su fin, señor? ¿Y cómo llegó a su fin? Florianismo no quiere decir Juan José Flores, yo ya se lo expliqué. ¿Qué quiere decir florianismo? Florianismo viene de Juan José Flores, pero ¿qué quiere decir florianismo? Cuando un presidente es reelegido. Es cuando un presidente tiene mucho tiempo o varios periodos de gobierno, como el señor Juan José Flores estuvo 3 veces en la presidencia. A esa etapa, esos años se llamaron florianismo. ¿Ya? Entonces así, por eso digo, hay muchos, por ejemplo, así como le dije hace tiempo, hubo un presidente que estuvo 5 veces en el poder, que es Velasco Ibarra. A ese tiempo, a esos años se les llamó velasquismo. Cuando el presidente Correa también estuvo varios periodos, correísmo. Entonces a eso, cuando un presidente está varios gobiernos o varias presidencias. ¿Cómo llegó a su fin? Ahí usted tiene que explicar lo mismo que en la parte de arriba, los impuestos, la Carta de la Esclavitud. Entonces por eso terminó el florianismo. ¿Alguna pregunta?
No. Entonces,